Muy bien, ahora sí, oficialmente, ¿cómo les va? Buen día a todos. Esperemos que seamos un par más. ¿Qué tal? A los que se están sumando, muchas gracias por tomarse un ratito en cuarentena y pasar por este vivo. Muchas gracias a Eneva Corrientes por tenerme en cuenta. Se ve que ya están rascando el fondo de la olla para tenerme en cuenta a mí. Pero bueno, gracias. Si les parece, aguardamos un par de minutitos y ya damos comienzo. Les voy contando la temática que buscamos abordar, afrontar. Es por un lado el tema del manejo con la prensa, tanto para jugadores como para entrenadores, dirigentes. Por el otro lado, el tema de redes sociales, que me lo habían pedido bastante. También cómo manejarse, qué hacer, qué no. Y confluyendo ambas temáticas, la situación de todos los problemas o complicaciones que puede traer aparejado el mal uso de ambas herramientas. Siempre teniendo en cuenta de que es libre albedrío y que se puede usar para bien y para mal. En base a eso, las preguntas que vayan surgiendo, por favor, las vuelcan y las vamos contestando a medida de que podamos hacerlo, ya sea por temática o al final de la charla, lo vamos viendo en base a lo que surja de lo que vaya comentando yo. Es básicamente la recopilación de años de trabajo, no es una verdad absoluta, es mi filosofía de cómo encarar las cosas y cómo lo considero y lo veo, y fue fluyendo a medida de que fui trabajando. Para aquellos que no me conocen, trabajé como jefe de prensa en el Club del Nacional, en Bahía Blanca, cuando el Nacional jugaba el Torneo Nacional de Ascenso. Muchísimos años en Pick and Roll, continúo escribiendo en Pick and Roll, y a su vez por 3 años fui encargado de prensa de la rama femenina dentro de la Confederación Argentina de Básquetbol, tanto en las selecciones como en los torneos argentinos de clubes y de selecciones provinciales. En base a todo este aprendizaje, que es poquito y me gustaría que sea mucho más, es que me baso para armar esta charla. Así que si les parece bien, arrancamos a desarrollar. Ustedes me dirán del otro lado si arrancamos o esperamos un poquito más. Muy bien, comenzamos a desarrollar el primero de los dos temas generales, que en este caso es manejo con la prensa. Lo planteé con ese título general para comenzar a desarrollar un poquito a qué me refiero con manejo con la prensa. Yo siempre lo que apunté, o cuando alguno de los chicos o las chicas, sobre todo las más chiquitas, me venían y me preguntaban, yo siempre hacía la misma referencia, que con la prensa hay que manejarse como uno se maneja en la vida. ¿Vos cómo te manejas en la vida? Llegás a la panadería, saludás a todos, te manejás respetuoso, tenés cierta distancia con las personas mayores, no es lo mismo hablar con un mayor que con alguien de tu edad o alguien más chico, siempre cuidando las formas, porque vos no sabés cómo podés afectar al que tenés enfrente, siempre buscando una manera cordial de decir las cosas, y dentro de esa cordialidad y esa manera de manejarte hay distintos aspectos, más allá del respeto que siempre tienen que tener, porque la condición de la persona que tengas enfrente no hace que vos te iguales, ni para abajo ni para arriba. Vos sos vos y te manejás con respeto siempre. De ahí que hay un par de puntos o ítems que considero bastante importantes y prescindibles siempre tenerlos en cuenta con el tema de manejarse con la prensa. Primero, el respeto. Uno no debe o no debería faltar el respeto o salirse de ese eje, aunque muchas veces las pulsaciones están a 10.000 y cuesta. El respeto ante todo. Y con esto del respeto y las pulsaciones a 10.000, hay muchos casos que se han dado tanto en la Liga Nacional como a nivel internacional, en ruedas de prensa o en el momento de salir de la cancha o en entrenamientos. Entonces siempre es prudencial, así uno esté calmado o muy enojado, contar hasta 10. Siempre pensar lo que se va a responder. Y ahí hago el primer parate y el primer mea culpa,
voy a romper una cuarta pared que no se da. Los periodistas nunca hablamos de los periodistas. Hay una norma que indica que no se hace periodismo de los periodistas. Es casi de doble moral. No podemos hablar de nosotros mismos, pero automáticamente nos subimos a un pedestal y señalamos al resto con una, vaya uno a saber por qué, con una forma muy liviana. Entonces lo primero que hago es levantar la mano y indicar la culpa que nos compete. Desde ahí al hecho de, en conferencias de prensa, no preguntar. Lo verán cuando terminan los partidos de fútbol. El hecho de, fue un partido bravo, ¿no? ¿Y dónde está la pregunta? ¿Qué me estás preguntando? Entonces obligás a que la otra persona responda de cassette. En este caso, contar hasta 10 siempre viene bien. Pensar lo que se va a responder siempre viene bien. Porque uno no sabe la magnitud que pueden tomar esas palabras. Saber decir que no es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta al manejarse con la prensa. Y dentro de ese saber decir que no está apoyarse con los jefes de prensa que uno tenga en los clubes. Mayoritariamente todos los clubes, sean de A, de Liga Argentina o de Torneo Federal, tienen jefes de prensa. Apóyense en ellos, pídanle consejos, incluso pidan el manual de estilo. Deberían tener un manual de estilo y si no lo tienen deberían hacerlo, de cómo manejarse con la prensa. Ser respetuosos no significa decir siempre que sí. Con respeto se puede decir que no. Se puede pedir que se planifique la entrevista, en el sentido de no me saques ya al aire, llamame una hora antes y preguntame si puedo, si tengo tiempo. La disposición está, pero tampoco a costa de lo que sea. Y ahí hay un detalle importante que muchas veces con esto del mea culpa de la prensa y de los periodistas remarco, y es que tener buen trato no significa ser amigo, y por eso vuelvo a cómo manejarse en la vida. Uno en la vida tiene buen trato o intenta tener buen trato con la mayoría, pero llevarte bien con alguien no significa que sea tu amigo. Entonces muchas veces se cree traspasar ese límite por tener confianza, hacer chistes, y después viene la desilusión, si se quiere, entre comillas, que muchas veces pasa del hecho de, si es mi amigo, ¿por qué me critica? ¿Por qué señala algo negativo de mí si es mi amigo? Bueno, ahí está la diferencia. Podés tener buen trato, pero vos sos jugador, o vos sos entrenador, o vos sos dirigente, y haces tu trabajo, y lo intentás hacer lo mejor posible, y del otro lado, el periodista, el prensa, también busca el mismo carril, pero su trabajo va por otra vía que el tuyo. Entonces, de la misma manera que te gusta cuando habla bien, también está en su trabajo analizar, y dentro de ese análisis quizás no te gusta lo que dice, y ahí ya es harina de otro costal, y tendríamos que hilar finito en cuanto a qué desarrollo hace de la idea y qué argumentos propone al momento de hacer ese juicio de valor, pero a lo que vamos y a lo que compete esta charla es el hecho de saber diferenciar entre una buena relación y un amigo, y dentro de eso el manejo con la prensa. Por eso yo les hablo del respeto, de hablar educadamente, y sobre todas las cosas marcar esta distancia de podemos tener muy buena relación, pero a la vez yo te puedo decir que no, y no tendría que ser un problema, y no tiene que ser un problema, y no lo tomen como un problema. Apoyarse en los jefes de prensa, que para eso están, pedirle consejos de cómo manejarse, y sobre todas las cosas, en lo posible, un manual de estilo, una línea de costumbres y de acciones a llevar adelante, cómo nos manejamos con la prensa, cuándo sí, cuándo no. Incluso pueden coordinar con los jefes de prensa. Ok, mi teléfono no se lo pasas a nadie, me consultás a mí antes de pasarlo, se lo puedes pasar a todo el mundo. Y lo mismo con la prensa. Por lo general, en la mayoría de los casos, quienes ejercen de periodistas llevan respeto, entienden los tiempos, no llaman a horas descolocadas, pero si puede ocurrir o llega a pasar, está el hecho de decir que no, el hecho de pedir que coordinar aunque sea una hora antes, hablarlo bien, y de esa manera que para la próxima no surja ese problema y que todos puedan trabajar de la misma manera, tanto ellos como ustedes. Todo eso que va a ir de la mano durante toda la charla, por un lado, el respeto y manejarse como uno se maneja en la vida. No es que uno se pone la ropa de su profesión y es un ser distinto. Seguís siendo el mismo.
Y esos valores son los que van a llevar a tener una buena relación con la prensa, y el periodista lo debería entender de esa manera, y si no lo entiende ya es problema de él, no sería tu problema. Hay cuestiones también a tener en cuenta cuando uno se maneja con la prensa. Primero, la política del club, algo que va de la mano con los jefes de prensa y los manuales de estilo, si es que lo tienen. Está bueno que una vez que uno llega a un club, interiorizarse con los dirigentes y con el jefe de prensa sobre las políticas que maneja ese club, a dónde apunta, cuestiones sociales, qué temas se abordan, cuáles no, más que nada para no afectar los intereses de la empresa en la cual estás trabajando, o el club donde estás trabajando. Entonces, de esa manera, no romper líneas por desconocimiento, que sería grave, y simplemente se solucionan con bueno, qué fin social busca el club, qué temáticas apunta, cuáles son sus planificaciones, tienen roles sociales, cómo los ejercen, dónde, y muchas veces eso ayuda al momento de hablar con la prensa, y por ahí suelen hacer preguntas que no van estrictamente con el juego y demás, y uno saber dónde está parado, y esto va de la mano con el estar informado. Si bien uno puede decir no sé, y está perfecto no saber, y es un mal de hoy en día, sobre todo de los periodistas, volviendo a ese ida y vuelta, que se cree que porque uno es periodista tiene que saber de todo y opinar de todo. La cuestión es que no es así, y uno puede decir no sé. Debe estar informado, los jugadores, los dirigentes, los entrenadores tienen que estar informados, pero no es ningún pecado no saber. Y muchas veces es preferible y más humano decir no saber a cometer un error que después va a ser replicado y va a influir negativamente en la imagen de quien lo dice. Y otro detalle muy importante para manejarse con la prensa y entender el tema de la prensa es que no solo se comunica con la palabra, apenas el 7% se comunica con la palabra, el resto son gestos, son modos, son silencios. Entonces, hoy que mucho del contenido que manejan los medios es audio y video, tendrían que tener en cuenta la manera en que, cómo se expresan, las caras, las maneras de mover las manos, porque eso muchas veces habla más de uno que la palabra mismo. Sobre todo el reflejo de la cara. Si yo pongo un gesto adusto o enojado cuando hablo, no queda muy bien. Y volvemos a lo mismo, el tema del respeto. Es preferible decir, en este momento no quiero darte una nota por X circunstancia, o dame 5 minutos y te doy la nota, a aceptar a regañadientes y que eso se vea expresado. Más que nada que ahora muchas entrevistas se hacen en video selfie. Entonces esas cuestiones, esos pequeños detalles hacen al manejo con la prensa. Hasta ahí estamos claros, llevamos más o menos 14 minutos del tema de manejo con la prensa. ¿Alguna duda que surja? Vayan volcándola dentro de las preguntas y las respondemos. Si no, continuamos. Ustedes me dirán. Bien, entiendo que está todo claro hasta acá. Cualquier inquietud que surja, la vuelcan luego. Y si les parece, ya de la mano de manejo con la prensa, pasamos al manejo de redes sociales. Quizás ese es el tema por ahí que más les importa o consideran que hay que... A ver, preguntas. ¿Cómo identificar preguntas malintencionadas? Se identifica muy fácil. El tema es cómo las respondo. Y vuelvo al tema del respeto. Por lo general, cuando son malintencionadas las preguntas, están fuera de contexto de lo que se viene hablando, o tienen una introducción muy larga. Cuando el periodista introduce demasiado la pregunta y justamente la cierra con la pregunta, después de hablar muchísimo, uno se da cuenta de que no tiene un buen fin. Entonces, hay distintas maneras de encararla. Primero, contar hasta 10. Después, al detectar que es malintencionada la pregunta, pensar muy bien lo que se va a responder. Y muchas veces en ese tipo de preguntas lo mejor es contestar escueto, ¿no? Sin desarrollar mucho, porque no interesa lo que uno diga, porque está malintencionada la pregunta. Y después con verdades que sean irrefutables. Cortito, irrefutable, y sin caer en el juego del otro. O por lo general lo que se busca cuando se hacen preguntas malintencionadas es
tirar una pregunta cazabobo o una pregunta que haga entrar al otro, y donde entra y uno expone, saltan con el famoso pero o entonces ¿por qué? Entonces, de esa manera, de vuelta, si nosotros tomamos 10 segundos para pensar lo que se va a responder y se responde pensando, es difícil caer. Incluso aunque hagan la pregunta malintencionada, no van a lograr su fin. Alguien que ejecuta, tenemos varios entrenadores que ejecutan muy bien el tema de pensar y luego responder y no dejar cabos sueltos, es Nicolás Casalánguida. Nicolás Casalánguida, da gusto entrevistarlo, es uno de los tantos, aclaro, pero es el primero que se me viene a la cabeza. Nicolás Casalánguida es uno de los que piensa y no responde de cassette. Piensa y luego te responde. Y de esa manera se ahorra todos estos tipos de malos momentos. Ahí veo que tenemos otra pregunta, ya les cuento, les respondo. A ver. Segunda. ¿Cómo podemos prepararnos para esa clase? Bueno, algo lo comentaba hasta acá. Primero, el que se enoja pierde. Partamos de esa base y hablemos claro. No, están buscando del otro lado que uno se enoje. Están buscando una mala reacción. Quizás no lo buscan, pero nosotros consideramos que no es el momento para que nos hagan ese tipo de preguntas. Cuando, por ejemplo, se pierde abultadamente y a 5 minutos de haber perdido quieren encarar al entrenador y hablar de cortes de jugadores o de extranjeros o de pasos al costado del propio entrenador, muchas veces suena antipático, y más allá de que se deba preguntar, ahí es donde uno debe respirar profundo, contar hasta 10, analizar las respuestas que va a dar y responder conciso, corto y con cuestiones irrefutables. Así sean verdades que todo el mundo conozca, sirven para salir del momento, no quedar antipático y responder, porque la otra es que te pueden correr con el no quiso responder. Todos deberían tener, sí, a nivel Liga Nacional y Liga Argentina tienen encargados de prensa, o deberían tenerlos, y está fijado por reglamento. Así que sí, todos tienen. Algunos trabajan más que otros en el sentido de apuntalar a jugadores, pero no tengan miedo de ir y volcarles sus inquietudes a esos encargados de prensa, decirles de qué manera les pueden ayudar, cómo encararlo, y este tipo de cuestiones básicas que yo les mencionaba, el tema de teléfonos, horarios, eso siempre ayuda para tener una comunicación mejor con la prensa, y involucrar al jefe de prensa para tampoco pasarlo por arriba, porque justamente tiene una función, y una de las tantas funciones que tiene dentro de esa función general es asistirlos a ustedes. Así que apóyense en ellos, apóyense. A ver, ¿qué más? ¿Cómo se elige un mismo periodista? No estoy entendiendo la pregunta de Willy Rivera. ¿Cómo se elige qué? ¿El jefe de prensa? Porque si podés aclararme esa duda. ¿Cómo se elige el jefe de prensa? Es una cuestión de que lo elige cada club. Si esa es la pregunta, cada club elige a quién poner en esa área. Y más allá de que hay funciones básicas y que desde la asociación de clubes, en lo que respecta al básquet profesional específicamente, la asociación de clubes baja algunos lineamientos de qué material debe mandar y de qué manera. Hay un montón de otras temáticas que quedan libradas a la imaginación, a la creatividad o a la necesidad del club. Y un mismo periodista, no sé a qué te referís. ¿Alguna otra duda respecto a esto? Eso mismo, perfecto, Willy. Me alegro de haberte ayudado con la duda que tenías. Sí. Algunos periodistas van y se ofrecen al club, algunos son hinchas del club y lo hacen por pasión. No hay reglamentado un tema de salario para los jefes de prensa, no está colegiado el tema de jefes de prensa, y se solía hacer hace ya más de 10 años, cuando yo era parte del Club del Nacional y era jefe de prensa del Nacional, teníamos una vez al año reuniones para unificar criterios con la asociación de clubes. Imagino que eso se hace ahora, no necesitan viajar físicamente, sino que se debe hacer por la plataforma de Zoom. Pero hay lineamientos para que todos tengan cierto material y todos manejen la misma información. Si les parece,
y no hay más preguntas, continuamos con el tema redes. Espero a ver si hay alguna otra consulta al respecto. Hasta acá todo claro. Imagino que ustedes me comentarán. Si no, avanzamos. Muy bien, continuamos con el segundo módulo, que es redes. Lo que está en boga ahora, lo que la gran mayoría debe saber usar más que yo, pero hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta con el tema de redes. La primera y más importante, ¿qué uso le damos a las redes sociales? ¿Publicamos todo lo de nuestra vida? ¿Parte de nuestra vida deportiva? ¿Qué hacemos con las redes sociales? Hay un estudio que se hizo hace muy poquito que indica que los deportistas cada vez son más asociados con el marketing. Es decir, empresas buscan a deportistas para vender sus productos. Esto le genera un ingreso extra a los deportistas y tenemos los internacionales, los más conocidos de distintos deportes, que ganan millones a través de sus redes sociales solo por postear cosas, y vamos bajando y siguen apareciendo plata, más plata e incluso canjes. No se crean que por tener 1000 o 2000 seguidores no van a estar alcanzados. Tranquilamente pueden tener, así sea un canje de ropa, por una interacción que ustedes consideran tan pequeña si la comparan con otros monstruos que hay en el deporte. Entonces de ahí surge la gran pregunta: ¿qué publico en las redes sociales? Ustedes piensen que más o menos entre el 85 y el 86 de las empresas que vuelcan su producto a internet hacen un estudio completo de punta a punta de las redes sociales de las personas que luego van a hacer sus imágenes en redes sociales. Entonces un comentario desafortunado, una imagen fuera de lugar, puede hacer que te pierdas la chance de tener ese ingreso extra que para algunos será poquito, pero para vos puede ser significativo. O incluso ya el hecho de que te tengan en cuenta es algo muy bueno, y te lo perdés por un posteo fuera de lugar, un comentario fuera de lugar, una imagen que no iba. Ahí entra en juego el cómo comunicarte. ¿Cómo comunicas en tus redes sociales? ¿Qué haces con tus redes sociales? Tengan en cuenta que muchas veces lo que para alguien es gracioso, o para vos es gracioso, o en una rueda de amigos es gracioso, puede tener una implicancia negativa del otro lado. Están los haters, pero también está el sentido común, y está el dolor de otra gente que no estás teniendo en cuenta en ese momento, cuando en un momento de liviandad publicás algo y que por más que luego borres, cuando empieces a ver los comentarios negativos, alguien tranquilamente pudo haber hecho la captura de pantalla y te van a perseguir con eso, y a las empresas le va a llegar eso, al club le va a llegar eso. No nos tenemos que ir muy lejos. En la Liga Nacional ha habido suspensiones de jugadores por comentarios desafortunados, ni siquiera imágenes, por comentarios desafortunados en momentos delicados que estaba atravesando el país, y eso llevó a que el club tome una sanción al respecto para no hacer más grande la bola que se venía creando con esto. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que se publica, si se quiere argumentar lo que se publica, y por el otro lado hay una realidad que va de la mano con lo que desarrollamos en cuanto a prensa. No tener miedo a decir no sé. No es necesario que te involucres en todos los temas habidos y por haber que haya. No es necesario que vos sepas y hables de economía, de política internacional, de salud. Si lo querés hacer, bienvenido. Es tu red social, vos sabrás las consecuencias que tenés, y no es amenaza, sino el hecho de no hay que tener miedo de no involucrarse por no saber, o porque, y después lo vamos a ver en detalle, vos sos dueño de tu silencio, y nadie te está obligando a que comentes, avales o descalifiques alguna situación. Entonces volvemos al principio: ¿qué ponemos en las redes sociales? Tenés que pensar antes de darle publicar, analizar si vale la pena realmente, y si crees que es una causa valedera, adelante. Si es tu principio, adelante, pero siempre pensar, y sobre todo
muchas veces el cibermundo es como que nos lleva a que tenemos que estar siempre hablando de todos los temas, porque tenemos que saber de todo y opinar de todo, y no se trata de eso. Entonces, tomar distancia, analizarlo. El mundo no va a cambiar porque te tomes 5 minutos más antes de publicar. Y una regla que manejo, y que las veces que me lo han consultado la he dicho, es que si te hace ruido, si dudás, tomate 5 minutos. Si te sigue haciendo ruido, si dudás, es que hay algo que está mal en lo que vas a poner. Dalo vuelta, analizalo de otra manera, pero si te hace ruido es porque algo no cierra y hay algo dentro de vos que te está dando esa señal de alarma que te indica que por alguna razón eso no está del todo bien. Tenelo en cuenta. Seguramente te ha pasado en la vida usando redes sociales, este momento que te hablo yo de algo te hace ruido, algo no te cierra. Bueno, es una señal de alarma que vos mismo te estás dando, oíla y fíjate por qué llega. Y una vez que lograste descifrarla, recién ahí avanzá, ya sea para borrar o para publicar. Pero el no tenerle miedo al no sé y por ende no opinar de todo es una buena herramienta, hay que tenerla en cuenta en redes sociales. Primero, para evitarte malos momentos con desconocidos, con conocidos, con el club que te está dando trabajo. Y a su vez, como mencionaba al principio y lo tienen que tener siempre claro en redes sociales, no interesa el nivel en el que juegues, en el que dirijas, las redes sociales hoy venden, las empresas te buscan, no es mentira, te buscan. Seas hombre o mujer, te están buscando las empresas para publicitar con vos porque vos sos sinónimo de marketing y de credibilidad. Entonces, no cometas el error de por un momento de calentura o de desconocimiento, perderte esta chance. Vuelvo a lo mismo, no tenés que opinar de todo si no sabés, y sobre todas las cosas, no meterte en peleas o en discusiones que no llegan a nada. Saber qué peleas dar y cuáles no, en cuáles reservarte. Hasta el momento estamos claros. Veo que hay un par de preguntas. Mercedes por apoyar. Claro, exactamente, Willy. Se dio de esa manera. ¿Qué opinás de los entrenadores que se venden en redes sociales? ¿No están infringiendo alguna ley? No. ¿Están desprestigiando a colegas al hacer eso? Si la respuesta es no, está bien. Se dan a conocer, se difunden. Hoy todo pasa por redes sociales. No me parece antiético. Hay colegios como el de abogados, por ejemplo, que vos no podés vender tu trabajo. Pero es una manera más de que conozcan tu currículum. Se ha dado en el ciclismo. Gente que se ha lesionado en un Tour de France publicó que estaba sin equipo para competir a la temporada siguiente, y por haberlo publicado y conseguir un montón de likes y retweets en Twitter y comentarios en Facebook, consiguió un equipo y un mejor contrato a la temporada siguiente. Pasa en el ciclismo, pasa en el fútbol. Yo no lo veo mal, siempre y cuando no desprestigie a colegas o no mienta, pero eso ya va en la ética de cada uno. Es una herramienta válida la utilización de redes sociales. ¿Cuál es la mejor manera de venderse en las redes? Bueno, eso era el siguiente punto que íbamos a tocar. Más allá de pensar al momento de contestar o de escribir, es de qué manera interactúas con la gente vos. Tengas muchos o poquitos seguidores, ¿cómo te interactúas con los que te siguen? ¿Qué contenido consumen los que te siguen? ¿Sos jugador? ¿Subís videos de tus mejores jugadas? ¿De tus peores jugadas? ¿Haces trivias con tus seguidores? ¿Sorteás algo? A la gente le encantan los sorteos. Ya el hecho de tomarte un momento y contestarle habla muy bien de vos, y volvemos al respeto con el que arrancábamos la charla. Entonces, ¿cómo interactúas con ellos? ¿Cómo te vendés? Muchas veces a las empresas no les interesa tanto la cantidad, si bien es uno de los ítems a tener en cuenta, sino la respuesta que tenés vos a cada publicación. O sea, si a vos te siguen 2000 y cada vez que publicás algo tenés una reacción de 1000 o más,
evidentemente es un núcleo duro que te sigue firmemente y eso gusta y mucho. Entonces, ¿de qué manera incentivás ese ida y vuelta con la gente? ¿Hacés encuestas? ¿Preguntás? ¿Pedís consejos? Esa interacción diaria y la respuesta de todo el tiempo, de que del otro lado se dan cuenta que interesa lo que vos decís, ayuda y mucho al momento de manejarse y venderse en las redes. Fíjense ahora en época de cuarentena que no son pocos los jugadores que utilizan la red para publicar sus distintos ejercicios, cómo lo llevan adelante, cómo llevan adelante la cuarentena, y no el hecho de las pavadas de TikTok o las series que miran, sino, bueno, la rutina de ejercicio. Sin ir más lejos, la Peque Pareto subió la semana pasada, no, la anterior, su rutina de ejercicios a Instagram y realmente le dio muy buenos resultados. Muchísima gente reaccionó y muchísima gente dijo que la siguió la rutina y que le dio un montón de ideas. Bueno, eso es una buena manera de venderse y de interactuar con la gente, que es uno de los pilares importantes que tiene el tema de la red social. No olvidarse de que es una muy buena manera de sacarle el mayor provecho a la red social. No solo publicando lo que uno hace y lo que uno piensa, sino cómo interactúa con la gente. Así que bienvenidos si lo pueden desarrollar. Creo que hay algunas otras preguntas, si no vi mal en el scroll. Si no, continúo. ¿Qué tiempo recomendás para el uso de las redes sociales como profesionales? Abrazo, Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel, ¿cómo estás? El tiempo. Hay una vieja frase de que si tus palabras no van a ser mejores que tu silencio, es preferible quedarte callado. Y vuelvo a lo mismo, ¿cómo usas tus redes sociales? ¿Tenés contenido valioso para aportarle en ese momento a la red? Más allá de que no podés estar ausente mucho tiempo, si se quiere, para venderla. ¿Es contenido valioso o son pavadas que no van a aportar e incluso te pueden jugar negativamente? ¿Va a reaccionar la gente ante eso que vas a subir? Más allá de que hay mega estrellas que suban lo que suban, van a reaccionar. Va a reaccionar la gente. En tu caso, ¿va a aportar o es preferible guardarlo para mañana que no tenés nada y es un buen aporte y hoy ya subiste a tus redes o ya cargaste historias o ya escribiste en Twitter o publicaste algo en Facebook? O sea, ¿tenés para mañana? Guardalo para mañana. ¿Sirve para el momento? ¿Es original para el momento? ¿Crees que va a sumar para el momento? Dale para adelante. El tiempo hay que saber administrarlo. Piensen en un club chico, el que sea, que tiene los horarios de cancha detonados desde la mañana a la noche. Bueno, el profe que tiene una horita para entrenar se las ingenia para en esa hora planificar lo mejor posible su rutina y aplicar en consecuencia. Bueno, con las redes es lo mismo. No sirve de nada estar 14 horas metido en el celular de cabeza si tu aporte no va a ser algo que realmente haga la diferencia o te ayude o te sume o genere cierto contenido que a tu núcleo de gente o al público cautivo que estás buscando le aporte algo y lo vuelque. No depende tanto de la cantidad de horas, sino de la calidad. En un par de horas está bien en lo que le puedas dedicar, sin romper tu rutina de entrenamiento, alimentación y siesta y planificación en el caso de los entrenadores. Un par de horas a la mañana, a la tarde y a la noche, bienvenido. Aunque sea para contestar a la gente que se tomó un momento y te escribió. Bueno, entonces estamos hasta ahí con las preguntas. Perfecto. ¿Cuánto de la vida personal considerás que hay que compartir? Para mí, muy poco. En mi modo de ver, muy poco, porque estás abriendo una intimidad que no hace falta contar. Salvo que sea casamiento, aniversario, nacimiento de un hijo, si te parece. Pero la intimidad es algo de ustedes muy, muy preciado y que no necesariamente va a sumar o va a hacer la diferencia. Más allá de que en cuarentena por ahí sirva, decir, bueno, estoy aprovechando el tiempo que no tengo por las giras para estar con mi familia, o como muchas veces pasa, sin ir más lejos, cuando colgaron la camiseta de Manu en San Antonio, que Manu le dedicó unas palabras a su familia, decirle, bueno, tantos años que no estuve, ahora estoy, y ustedes son los que me sostienen en este momento.
No está malo el reconocimiento, al contrario, es muy lindo gesto, pero no mucho más de allí. Por el hecho de que es intimidad y de que una vez que la perdiste no la recuperás. Es un camino de ida a la intimidad y no hay necesidad de perderlo. Podés contar tus rutinas de entrenamiento, de qué manera desayunás, qué almorzás, las horas que descansás, pero tu intimidad que quede para vos. Tiene mucho que ver con el hecho de qué publicamos en las redes. Yo no, bajo ningún punto de vista, recomendaría a un entrenador o a un deportista que publique cómo sale de los sábados por la noche de fiesta, más allá de que ahora no se puede. Sería contraproducente. Y hay clubes que me consta, por caso Obras Sanitarias, que lo maneja muy bien Julieta Espósito como jefa de prensa, que hacen un arduo chequeo de redes sociales y ellos sí tienen un plan para manejo de prensa y se lo vuelcan a los jugadores al comenzar cada temporada, sobre todo a los nuevos, y les explica muy bien esa situación de no exponer más de la cuenta y obviamente eso que está prohibido mucho menos. No está bueno, no está bueno. Bien, contestada la pregunta, continuamos. ¿Alguna pregunta más al respecto? Si no, seguimos adelante con la temática. Los espero, si hay alguna duda de lo volcado hasta el momento. Bien, ahí está. ¿Cuánto de la vida consideras que hay que compartir? Continuamos, muy bien. Vamos a bajar el scroll, acá estamos. Bueno, y por último entramos al tema de los miedos, dudas, consecuencias que puede tener el hecho del manejo tanto con la prensa, no tanto con la prensa, porque ya lo hablamos, sino con las redes sociales. Lo que les decía, ustedes son dueños de sus silencios y esclavos de sus palabras, de sus posteos, de las fotos que suban. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. En redes, mucho cuidado. Hay algunos casos que me tomé el trabajo de anotar para traerlos a colación. Sergio Ramos, el jugador del Real Madrid, lo deben conocer todos, se emocionó mucho con un partido de waterpolo que estaban dando en la televisión española. No sé si la conocen la historia. Lo vio de punta a punta feliz y cuando terminó no tuvo reparos en publicar en redes sociales y felicitar al equipo waterpolo femenino de España por la conquista que habían tenido. El detalle es que Sergio Ramos no se dio cuenta que ese partido era grabado y había pasado hacía 24 días. Entonces la reacción de la gente fue de mucha burla. No se tomó esos 5 minutos para analizar la situación y chequear realmente si fuese en vivo o no. Eso lo tienen que tener en cuenta. De Angelo Russell, lo conocen. No tuvo problema en publicar una foto de Young y le trajo problemas. En realidad un video donde Young contaba que le había sido infiel a su mujer. Ustedes no saben a quién pueden afectar pensando que es un chiste y no darse cuenta a dónde llega. Ni hablarlas, está de más decirlo, ¿no? Pero las fotos íntimas. Damon Green publicó por error en Snapchat una foto de su miembro. Las consecuencias son tremendas. Sanciones a nivel económico en el club, caída de sponsor. Hay cosas que no tienen necesidad de hacer. Kevin Durant, sin ir más lejos, se había creado cuentas falsas para insultar a ex compañeros. En una de esas tantas cuentas falsas que ingresaba, no se dio cuenta que estaba en su cuenta real y continuó la línea. Entonces sumaron 1 más 1 igual a 2 y después no le alcanzaron los días para pedir disculpas. Entonces tengan mucho cuidado con lo que publican. Mucho cuidado. Hay una frase que viene al caso que dice más vale quedarse callado y que piensen que uno es tonto a abrir la boca y que lo comprueben. Entonces cuenten hasta 10, fíjense si vale la pena publicar, de qué manera lo están publicando. Recuerden esto de si les hace ruido, hay algo que no va a terminar de cerrar. Fíjense si es que está mal formulado lo que están escribiendo o si están tocando un tema muy sensible. Si tienen a alguien de confianza, háblenlo y después sí, ejecuten si es necesario. Si les sigue haciendo ruido y no les va a hacer la diferencia en su red social, creo que no
no vale la pena. Como el hecho de que sus palabras tengan un hilo con sus actos. No hay que ser hipócrita, no hay que tener doble moral. Esas cosas la gente las remarca mucho. Piensen que hay muchísimos haters que se levantan desde la mañana hasta la noche esperando que uno pise el palito. Y hay mucha gente que se suma a esos haters cuando ve algo que está mal o considera que está mal. Entonces se suben. Es el mismo efecto que la cancha de fútbol. Yo no creo que toda la gente que va a la popular, cara a cara, mano a mano, se anime a insultar al que oficia de árbitro. Pero en masa el canto se escucha y la madre del árbitro no tiene la culpa, y hay muchísima gente que no se animaría ni a insultar en la vida diaria cara a cara. Pero en el anonimato de las redes van y lo hacen. Entonces, muchísimo cuidado con lo que publican. Pregunta, desde tu punto de vista, ¿qué tipo de contenido consideras adecuado para compartir en los perfiles de entrenadores? Pensá en entrenadores de niveles formativos hasta profesionales. ¿Qué contenido? Todo lo que consideren positivo para los jugadores y todo lo que les haya servido a ustedes como entrenadores. Minutos, charlas de vestuario que se publiquen o que ustedes consideren buenas, frases motivacionales, ejecuciones de técnicas individuales o situaciones de salidas de fondo, de media cancha, de jugadas específicas, movimientos de un jugador que ustedes le están marcando a sus chicos de las inferiores. Yo estoy muy volcado al básquet femenino. A mí me encanta cómo trabaja el poste alto una ídola como es Sandrine Grudá, una ala pívot francesa que la rompe. Entonces, yo si fuese entrenador y quisiera marcarle a mis jugadores, masculino o femenino, cómo trabajar el poste alto, buscaría en YouTube mejores jugadas de Grudá y las volcaría. Todos esos contenidos me parecen muy buenos. No interesa el nivel. Si a vos te gusta o va para tu filosofía de juego una defensa de determinado jugador, Facundo Campazzo, bueno, si no está en YouTube, ponete, es bajar el Sony Vegas o cualquier editor de video, no es muy difícil, te toma un par de horas, cortás las acciones que te parecen y las volcás. A mi modo de ver, estas defensas las tenemos que tener siempre presentes, o a mi modo de ver, estas palabras las tenemos que tener siempre presentes en un minuto, o miren qué buena la forma en que encaró la conferencia de prensa tal o cual entrenador. Creo que es muy positivo, la pueden usar de esa manera las redes sociales. No necesariamente tienen que hacer un scouting muy elevado o ir a un gueto muy pequeño, apuntar a un gueto muy pequeño. Por ahí hay las cosas simples, por ahí se esconde lo grandioso de esto y que el básquet mute ayuda tanto. Hay una conferencia de prensa de Pablo Lasso donde dice verdades absolutas que todo el mundo las conoce, pero tiene una implicancia tremenda, como decir que lo que hace tan maravilloso al básquet es que mute todo el tiempo y no sea el mismo de hace 30 años. Y ese tipo de cuestiones pueden ayudar. Mecánicas de tiro, ejecuciones a la salida de la cortina, cómo toma una cortina un jugador. Infinidad de cosas que pueden aportarles porque ustedes consideran que a ustedes les sirve para ejemplificar algo que están buscando en ese momento, o bien para replicarle a los que les están siguiendo. Bajo su filosofía, bajo su modo de ver, esto me encanta. Ok, busquen la mejor versión de eso que les gusta y lo vuelcan en redes. ¿Fui claro? Perfecto. En orden de mayor a menor, ¿cuáles son las redes más importantes? ¿Es adecuado tener varias redes? ¿En todas manejas el mismo contenido? A ver, hoy por hoy se manejan 3 redes sociales. Facebook, por cantidad de gente, es la que más contenido o más usuarios tiene. Y después está Instagram y después está Twitter. No todas se manejan el mismo contenido. Particularmente yo, que soy periodista, intento variarlo un poco, aunque la esencia es la misma. Se usan para distintas finalidades. Twitter es mucho más informativa. Facebook es un gran mundo que podés volcar o podés apuntar a donde querés. E Instagram es mucho más de video y de imagen. Se usan de distintas maneras. Tener las 3 redes sociales, yo las tengo y Facebook lo uso muy poco, Twitter un montón e Instagram bastante. Así que
sí, se pueden usar, se deben usar, se quieren usar, sirven como herramientas, es libre albedrío, como decía al comienzo de la charla. Yo tendría, sí, por lo menos 2, yo tendría, interactuaría mucho con la gente y me fijaría la tendencia, qué contenido va en cada uno. Ya les digo, por ahí Twitter es mucho más informativo, pero sirve para el tema de lo que hablábamos de trivias, concursos, sugerencias para la gente. Ni hablar Instagram, que es muchísimo más dinámico y de no tanto contenido escrito. A ver, pregunta, Manu, ya que mencionaste lo del femenino y lo de las redes, ¿te parece que jugadoras deberían subir de las redes cosas suyas en acciones de partido, de entrenamiento para difundir más el femenino? Sí, las chicas y los chicos. Melissa Greter es, dentro del ámbito nacional, es de las que mejor hace eso. Ella sube tiros que hace, entrenamientos, y me parece perfecto. Ayuda, tiene muchísimas chicas que la siguen, que la imitan, así que es un muy buen ejemplo, me parece. Sí, me parece. Eso y muchísimas medidas más que escapan a las jugadoras. Es algo más integral y más profundo, pero sí, me parece bien. ¿O no cambiaría? No, sí, me parece bien en relación a eso. Continuamos con las preguntas, si les parece. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algo que tengan ahí en el tintero? Si no, ya vamos continuando, ya vamos cerrando la charla. Ustedes me dirán. Si no hay algo más, continuamos. Bien. Hablábamos de algunos clubes no puedan o pagan muy poco a los profes de formativas. A ver, creo que tenemos una pregunta más. Continuamos. Bueno, hablábamos de los silencios, de las palabras, de los momentos de calentura con la prensa. Quizás algunos no lo recuerden, creo que no está en YouTube, pero a nivel local hay un par de momentos de calentura con la prensa, o que se usa la prensa para exteriorizar problemas que son ajenos a la prensa. En el básquet, sin ir más lejos, en el Juego de las Estrellas del 1995, cuando a Hernán Abel Montenegro le dan el MVP del partido, se acerca al periodista y le pregunta a quién se lo dedicas, Hernán, y Hernán dice a mi familia y a Vecchio, insultándolo bastante. Hernán Montenegro pasó en el 95, hace muchísimos años, pero de vuelta, el tema de contar hasta 10, pensar lo que se responde. En YouTube hay infinidad de conferencias de prensa, sobre todo de futbolistas, aunque hay algunos entrenadores de básquet que también se sacan bastante. Y no es bueno porque se puede decir lo mismo con mayor llegada, con mayor impacto y con muchísima mayor altura. Y va de la mano con esto de las preguntas maliciosas o los malos momentos en los que se hace la pregunta o en los que uno considera que es un mal momento para hacer la pregunta. Entonces, contar hasta 10, pensar que se va a responder y sin insultar, encontrar las palabras adecuadas para que el mensaje tenga mayor contundencia que un insulto que muere en eso y desvía la atención, porque no van a decir de qué contundente las palabras de X entrenador o X jugador, sino qué desubicado X jugador que insultó a determinado profesional sin pensar, sin ver el contexto, porque muchas veces se recorta y queda eso. Entonces, contar hasta 10 y pensar lo que se va a responder siempre es bueno. Pregunta, ¿qué perfiles de entrenadores, no solamente básquet, podemos sugerir para ver en sus declaraciones? A ver. Imagino que todos deben tener algún lunar en su carrera, pero Greg Popovich hizo una cultura de cómo manejarse con la prensa. Debe haber conferencias de él en YouTube a patadas. Lo había mencionado, a mí me gusta mucho cómo se maneja Nicolás Casalánguida con la prensa, con el respeto que se maneja, sabiendo decir que no cuando él considera que no, nunca poniéndose el cassette, respondiendo de manera clara, pensando las respuestas, sea lo que le preguntes, no enojándose si le preguntan 10 veces lo mismo. Es un buen ejemplo en el plano local. A Nico me parece muy original.
Otros entrenadores que me gustan cómo responden, los hermanos Santander, Silvio y Cristian, responden bien. Por esto de tomarse un momento, digerir la pregunta, armar la respuesta y sea el momento que sea, dar la respuesta. Es difícil encontrar un momento desacertado en ellos, más allá de la calentura que estén manejando, para poder responderle a los medios. Lo mismo que Popovich. Si bien estamos hablando de otro nivel, de otra cultura, de otra liga, de otros momentos, de otras pautas para manejarse con la prensa mucho más estrictas, ha hecho cierto culto en cómo y la manera de manejarse. Así que en este momento los primeros que se me vienen a la cabeza son ellos. O sea, cualquier entrenador que piense la pregunta piense la pregunta que le hicieron y se tome un momento para elaborar la respuesta, bienvenido. Yo creo que ponerse el cassette es muy simple y salís del paso, pero no terminás dejando nada. No terminás dejando nada. Enojarse con el que te hace la pregunta no, tampoco conduce a nada, al contrario, desvías la atención, te generas más problemas, no vendría bien. Entonces yo lo llevo por ese lado. Si les parece, continuamos. Ya nos quedan un par de tópicos y ya le vamos dando cierre porque se hizo larguísimo y no quiero abusar de su tiempo y de que estén de ahí del otro lado. Un par de cuestiones más. El tema de WhatsApp. WhatsApp sí que es un arma de doble filo. Tengan mucho cuidado de lo que pasan por WhatsApp. Tengan mucho cuidado porque ustedes no saben a quién le llega, pero no saben si esa persona que le llega lo va a replicar. Es muy fácil reenviar mensajes. Es muy fácil hacer capturas y mandarlas. Así que tengan muchísimo cuidado con lo que pasan por WhatsApp. Si bien se pueden grabar conversaciones, es más complicado que alguien tenga el grabador de llamadas en el celular. Entonces, si es algún tema espinoso o es un momento de calentura y quieren descargarse con alguien, es preferible hacer un llamado que mandar un audio de WhatsApp, o mucho menos dejar un texto, porque ustedes realmente no saben del otro lado a quién le puede llegar. Se han visto infinidad de casos donde un momento de calentura después quedó replicado y quedó como una verdad absoluta. Y no era más que eso. Era alguien que vos tenías confianza, que lo mandaste y terminó llegando a algunos lugares que no debería haber llegado por esa confianza que traicionaron. Y ese es otro tema. La confianza se construye, no es algo de un día para el otro y es muy fácil perderla, muy fácil perderla. Y volvemos a como comenzamos la charla. Hablamos de la vida, no es solo en el deporte, no es solo en redes sociales, no es solo el manejo con la prensa. Entonces, den pasos seguros. No me gusta dar consejos, pero ese sería el consejo. Den pasos seguros. No es lo mismo hablar con la familia que con un periodista que nos cae bien, porque ustedes no saben lo que hay por detrás, o qué piensa ese periodista, o qué utilidad le puede dar. Entonces, volvemos a lo mismo, sin ser irrespetuosos, sabiendo decir que no en el momento oportuno, tienen que ir paso a paso y manejar la confianza, ir construyéndola y saber hasta qué punto dan. Y llegado el caso, y no está mal decirlo, porque es lo que uno siente muchas veces, es probar cuán sólida está esa confianza dando pequeñas concesiones. Y de esa manera se va construyendo y saben cómo manejarse. Vuelvo al comienzo. Muchas veces, por este periodismo moderno que se maneja, meto comillas, moderno, uno cree que tiene que ser amigo, el periodista amigo de los jugadores y los jugadores amigos de los periodistas. Y tener una buena relación no significa amistad. Hay que tenerlo claro. Y la confianza se construye. Yo puedo decir con sinceridad que tengo una excelente relación con entrenadores y con muchas jugadoras y algunos jugadores, pero muy buena relación. Pero de ahí a considerarlos mis amigos, no sé. No sé si los consideraría mis amigos. Excelente relación, sí, no tengo dudas. Y tengo muchísima confianza con muchos de ellos. Jugadoras y entrenadores. Pero llamarlo amigo es otra cuestión y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la confianza se construye. Entonces hay que separar, por un lado, la amistad del buen trato y por el otro lado, hasta dónde se da.
el tema de la confianza. A ver, pregunta, ¿qué te parecen las conferencias de prensa de Bielsa? Ha tenido críticas y burlas y elogios. ¿Suman o no son productivas? A mí personalmente me fascinan, Bueno, me preguntaste y te respondiste, Ramiro. Marcelo Bielsa rompe la estructura. Lo hablábamos al comienzo, en conferencias de prensa o cuando termina un partido. Partido difícil, ¿no? ¿Y la pregunta? ¿Dónde está la pregunta? El rival complicado el que tienen, ¿no? ¿Y la pregunta? ¿Dónde está la pregunta? Entonces, a preguntas vacías, Marcelo Bielsa ha hecho escuela en responder esa afirmación que le hace la otra persona en base a lo que él cree. Y para responderte, argumenta. No tenés un cronómetro para decir cuánto tiempo tenés que tiene que llevar a responder. Entonces, él argumenta su respuesta, da bases sólidas, le da marcos teóricos, marcos históricos y construye. Está perfecto lo que hace. Es muy descortés que alguien te pregunte o hacer una pregunta y que del otro lado no te respondan. Entonces, bienvenido, él está respondiendo. Vos le hiciste una pregunta y responde. No veo qué tiene de malo. Estamos acostumbrados a preguntas y respuestas de cassette y que sea todo breve y a interrumpir y a repreguntar antes que la otra persona termine de formular su respuesta y te dé los motivos por los cuales está respondiendo. Así que a mí me parece perfecto. Por más Marcelo Bielsa. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. Bueno, y de esa manera estaríamos concluyendo. Volvemos a los ejes principales de toda la charla. El respeto, el manejarse con la prensa como en la vida, en ser dueños de sus silencios y esclavos de su palabra, el no tenerle miedo al decir no sé, al estar informados, al apoyarse en los jefes de prensa, en pedir manuales de estilo a los jefes de prensa que tengan en los clubes, y si no los tienen, en buena hora sería que los clubes manejen sus propios manuales de estilo de prensa para ayudar a los jugadores, a los entrenadores. El tema de mostrar hasta ahí en redes sociales, de interactuar mucho con la gente, en tener cuidado, en pensar antes de responder, antes de publicar algo, al recordar que ustedes son una herramienta de marketing, de que pueden tener ingresos a través de sus redes, así que no destruyan esa posibilidad por un momento de calentura o una pavada o un chiste que les puede parecer gracioso en ese momento. No dejen de interactuar, de nutrir sus redes sociales, de ver de qué manera se relacionan con la gente, de buscarle el lado positivo. A los entrenadores también, de infinidad de ejemplos de lo que pueden volcar. Y tengan cuidado, la confianza se construye día a día y es muy fácil perderla. Así que tengan cuidado en los manejos. Eso. Les agradezco a todos el tiempo, se hizo re largo, así que las disculpas del caso. Espero que les haya servido y cualquier consulta la vuelcan y les contestamos por privado, no hay drama. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día y buena semana. Saludos.